Antes de que un ser humano se convierta en alguien verdaderamente fuerte, no sucede una explosión ni un momento glorioso. Lo que ocurre es casi invisible, un despertar silencioso, una chispa interna que se enciende cuando te das cuenta de que nadie va a empujarte hacia tu propio destino. La vida no va a detenerse a preguntarte si estás listo, si te sientes bien, si tienes energía o si tienes miedo. El mundo marcha con ritmo implacable, y un día entiendes que o te alineas con esa fuerza, o te quedas atrás. Ese es el instante en que nace la metáfora de la bestia alfa dentro de ti. No es una criatura salvaje atacando, ni un símbolo de arrogancia, es algo mucho más complejo y valioso. Es la parte de ti que no retrocede, que no se conforma, que no busca excusas, que no mendiga validación, que sabe lo que quiere y está dispuesto a pagarlo con sudor, paciencia y temple. Es tu versión más estratégica, más fría, más enfocada, más consciente. Es liderazgo interno, no dominación externa. Es dominio propio, no dominio ajeno. Una bestia alfa, en esta metáfora, no es la que ruge más fuerte, sino la que controla su silencio. No es la que golpea, sino la que sabe esperar, que interpreta el terreno, que calcula, que avanza solo cuando conviene. La fuerza no está en imponerse sobre otros, sino en imponerse sobre uno mismo. Porque el enemigo más difícil no es otro hombre, ni la competencia, ni el sistema. El enemigo que realmente te retrasa es tu versión débil, esa que te susurra que hoy no es el día, que estás cansado, que no tienes ganas, que ya es suficiente, que mereces un descanso sin haber librado ninguna batalla. La bestia alfa que quiero despertar en ti es la que silencia esa voz, no con violencia, sino con autoridad, con un liderazgo tan firme sobre ti mismo que tu mente deja de negociar con tus excusas. Ese instinto no aparece por casualidad, se forja, se pule, se entrena. Y se entrena diariamente en los momentos más comunes. Cuando te levantas sin ganas, cuando haces lo difícil aunque nadie te esté mirando, cuando mantienes la palabra que te diste a ti mismo, aunque nadie pueda comprobarlo, cuando haces el trabajo que toca, no el que te gusta. Ese es el terreno donde se construye el liderazgo real, la disciplina silenciosa. Piensa en los grandes comandantes, los que cambiaron su época. ¿Qué tenían? ¿Músculos? ¿Talento? ¿Poder? Claro que tenían cosas así, pero nada de eso los definió. Lo que los hacía distintos era la capacidad de sostener decisiones bajo presión, de actuar incluso sintiendo miedo, de mantener rumbo cuando otros se derrumbaban. Esa capacidad no nace en cuevas ni montañas, nace en la mente, nace en la forma en la que te hablas, en la manera en la que te corriges, en la forma en la que te comprometes contigo mismo. Por eso te digo, antes de querer conquistar algo allá afuera, debes conquistar el territorio interno, esa jungla llena de dudas, impulsos, deseos inmediatos y miedos irracionales. Ahí es donde actúa la bestia alfa. No para destruir, sino para ordenar. Para poner cada emoción en su lugar, para marcar prioridades, para recordarte quién eres y a dónde vas. Y cuando logras dominar ese territorio, la vida externa se convierte en un mapa predecible. La persona que despierta este instinto deja de pedir permiso. No suplica oportunidades, las construye. No se compara, se supera. No grita, actúa. No compite por atención, compite por excelencia. No busca ser la sombra de otro, se convierte en su propia referencia. Y esa transformación empieza así, reconociendo que dentro de ti hay algo grande, algo feroz, algo disciplinado que ha estado dormido o ignorado. No necesitas que nadie te lo active, solo necesitas decidir que vas a tomar el control total de tu vida. Esa decisión es la primera orden que te darás a ti mismo. Y cuando la cumples, aunque sea por un día, algo en tu mente cambia para siempre. La mayoría fracasa porque vive como si tuviera dos vidas, la real y la que, algún día, van a empezar. Pero tú no eres la mayoría. Tú estás aquí porque una parte tuya ya está harta de postergar, de esperar que algo externo te salve, de creer que el destino es una casualidad. Tú estás aquí porque dentro de ti ya se escuchan pasos. Pasos firmes. Pasos de alguien que quiere tomar el mando. Pasos de esa bestia alfa en forma de disciplina, determinación y visión. Y cuando esa parte toma el mando, tu vida empieza a moverse con otra potencia. Tu mirada cambia.
Tu postura cambia. Tu respiración cambia. No porque quieras intimidar a nadie, sino porque te perteneces. Porque por primera vez en mucho tiempo, estás siendo el líder de ti mismo. Hoy comienza tu forja. Hoy tu mente se tensa, se afila, se ordena. Hoy empiezas a caminar con la precisión de alguien que sabe lo que quiere. Hoy nacen tus nuevos estándares. Hoy se despierta tu versión estratégica, disciplinada, imparcial, enfocada. Hoy comienza el proceso de convertirte en esa fuerza interna que no retrocede. Hoy empieza tu instinto de liderazgo absoluto. Hoy despierta tu bestia alfa. Una bestia alfa no nace con la mandíbula afilada, la afilan los días que otros usan para quejarse. La tuya se forja en silencio, cuando nadie te mira, cuando el mundo está dormido y solo queda ese choque entre tus pensamientos y tu voluntad. La mayoría quiere poder sin pasar por la fricción. Tú, en cambio, debes convertir la fricción en músculo mental. Porque liderazgo no significa gritar más fuerte, significa resistir más que cualquier excusa, sostener tu postura cuando incluso tú dudas de ti. Una bestia alfa no vive para que la aprueben, vive para cumplir con el estándar que ella misma decidió que era innegociable. Hay un momento en la vida donde dejas de esperar a que alguien te dé permiso para avanzar. Ese momento separa a quienes caminan de quienes abren surcos con su paso. Y ese punto de quiebre llega cuando descubres algo simple pero incómodo. Nadie está obligado a creer en ti, tú sí. Lo repito de otra manera. El mundo puede tardar en respetarte, pero tú no puedes tardar en autogobernarte. Y el autogobierno es la primera prueba de un alfa, la capacidad de decir, esto es lo que debo hacer, y hacerlo incluso con miedo, con cansancio, con dudas y con sudor resbalando en la frente. La mentalidad de bestia alfa no busca elogios, busca territorio interior. Y el territorio interior es esa zona que antes cedías al miedo, a la comparación, a la inseguridad, a la falta de disciplina. Una bestia alfa no conquista montañas para que la vean desde lejos, conquista los pasillos oscuros de su mente, donde nadie quiere entrar. La mayoría teme a sus propios pensamientos porque no soportan lo que encontrarán. Pero tú, si aspiras a esta mentalidad, debes entrar con la frente alta y con una decisión. Lo que encuentre dentro será entrenado, no evitado. Todos tenemos nudos mentales, pero solo algunos deciden tensarlos hasta que revienten y se transformen en claridad. Esa es la diferencia entre un soñador pasivo y un líder activo. Un soñador busca inspiración, un alfa crea dirección. Un soñador quiere motivación, un alfa exige acción. Un soñador dice, ojalá. Un alfa dice, voy. Y la distancia entre esas dos palabras se llama disciplina diaria, la que nadie celebra, la que nadie aplaude, pero la que determina quién eres cuando cierras la puerta y quedas a solas con tu carácter. Imagínate caminando por un pasillo estrecho donde cada puerta representa una versión distinta de ti. La mayoría abre la puerta más cercana, la que no cuesta nada, la que tiene la luz encendida. Pero la bestia alfa avanza hasta el fondo, donde la puerta pesada no se ha abierto en años. La empuja, aunque duela, porque sabe que la identidad más poderosa siempre está escondida detrás del esfuerzo que menos te gusta hacer. Y cuando cruzas esa puerta, no sales siendo otro, sales siendo más tú, más nítido, más consciente, más dueño de tu vida. El liderazgo interno no consiste en dominar a otros, consiste en dominar tus impulsos. El alfa no es un tirano, es un arquitecto. Construye hábitos que sostienen su visión, construye objetivos que lo obligan a expandirse, construye estándares que no dependen del ánimo del día, porque una bestia alfa no deja que la emoción tome decisiones estratégicas. Las emociones son visitantes, las decisiones son cimientos. Y tú no puedes construir tu vida sobre arena húmeda. Necesitas roca, estructura, claridad, firmeza. Necesitas decirte la verdad aunque raspe, aunque incomode, aunque rompa la versión débil de ti que intenta resucitar cada mañana. Hay algo que debes entender ahora mismo. Una bestia alfa no actúa por impulso, actúa por convicción. Y la convicción no es un sentimiento, es una decisión repetida tantas veces que se vuelve tu segundo lenguaje. Tú no te conviertes en alfa el día que lo dices. Te conviertes el día que ya no necesitas decirlo porque tus acciones lo gritan solas. El día que tus hábitos hablan por ti. El día que tu disciplina tiene más volumen que tu opinión. El día que tu compromiso es más visible que tus excusas. El mundo no te entregará respeto por existir.
Debes tomarlo a punta de constancia. Debes convertirte en la clase de persona que inspira sin abrir la boca, que transmite seriedad sin levantar la voz, que genera confianza sin pedirla. Una bestia alfa irradia claridad porque ha pasado por el fuego del esfuerzo sostenido y salió con la mirada enfocada. No es perfección, es progreso brutal. No es arrogancia, es presencia. No es intimidación, es coherencia. No intimida por miedo, sino por la fuerza tranquila de quien se controla a sí mismo. Si quieres esta mentalidad, debes comprender que tu tiempo es tu ejército. Cada minuto que se escapa sin propósito es un soldado que perdiste. Y una bestia alfa no desperdicia soldados. Los organiza, los dirige, los pone a funcionar a su favor. El tiempo no es algo que se administra, es algo que se disciplina. Y quien disciplina su tiempo, disciplina su destino. La mentalidad de bestia alfa no es un traje que te pones cuando te conviene. Es una piel que no puedes quitarte. Se forma en la repetición diaria de tus decisiones, en esos segundos donde nadie observa, pero todo se define. Porque lo que te hace alfa no es la postura, ni la apariencia, ni las frases poderosas. Es tu nivel de responsabilidad con tu propia vida. Una bestia alfa no se esconde detrás de excusas, no justifica su mediocridad, no delega su crecimiento. Si la vida le lanza un golpe, lo absorbe, lo analiza y lo transforma en estrategia. El problema de muchos es que quieren verse fuertes sin antes construir la estructura que soporta esa fuerza. Quieren el impacto sin sostener el peso. Una bestia alfa sabe que la fortaleza comienza en las raíces, no en las ramas. Las raíces son tus hábitos, tu disciplina, tu capacidad de continuar, incluso cuando la motivación se evapora. Porque la motivación es útil, pero volátil. El alfa no depende de ella, depende de su compromiso. La motivación es gasolina extra. El compromiso es el motor. Piensa en un soldado durante una marcha larga. No camina porque quiere, camina porque debe. No avanza porque se siente inspirado, avanza porque tiene una misión que cumplir. Ahora imagina que el soldado eres tú, marchando en tu propio territorio mental. Cada paso es una conducta que decides repetir. Y cada vez que avanzas, aunque sea 1 metro, tu identidad se refuerza. Una bestia alfa no se detiene porque el camino se ensucia. Aprende a ensuciarse sin perder la dirección. Existe una verdad incómoda. Tu mente tiene 2 versiones. La versión que quiere lo fácil y la versión que quiere lo correcto. La primera es rápida, impulsiva, cómoda. La segunda es firme, estratégica, exigente. La bestia alfa vive constantemente entre esas 2 fuerzas y cada elección es un voto. Si votas por la comodidad 10 veces al día, no puedes reclamar un destino poderoso. Si votas por la disciplina 10 veces al día, tu carácter termina blindado. Un alfa no es un héroe perfecto, es alguien que elige la versión correcta de sí mismo más veces que la versión débil. Ahora, escucha esto. Una bestia alfa no está peleando contra el mundo, está peleando contra su tendencia a rendirse. Esa es la batalla real. Y nadie escapa de ella. Cada uno carga su propio campo de batalla interno. Pensamientos que distraen, emociones que pesan, inseguridades que susurran. Pero el alfa desarrolla un tipo de silencio que corta esos ruidos. Un silencio táctico. Un silencio que no significa pasividad, sino enfoque absoluto. Ese silencio interior es el cuartel donde se toman decisiones estratégicas. ¿Voy a crecer o voy a vivir justificándome? Ese silencio no aparece por arte de magia. Se entrena, se conquista, se fabrica con pequeñas victorias diarias. Levantarte cuando no querías, concentrarte cuando era más fácil dispersarte, terminar lo que empezaste aunque el cansancio te invite a abandonar. Cada una de esas decisiones levanta una muralla mental. Y cuando esa muralla está firme, la duda deja de gobernarte. Pero hay algo más profundo. Una bestia alfa entiende que el liderazgo que ejerce hacia afuera nace del liderazgo que ejerce hacia adentro. Un árbol no puede ofrecer sombra si no ha crecido lo suficiente. Tú no puedes inspirar a otros si no te has inspirado primero con tus actos. Tú no puedes exigir respeto si no te respetas con tus decisiones. La coherencia es la verdadera fuerza del alfa, porque la coherencia no necesita discurso, se percibe en la manera en que caminas, en la manera en que cumples, en la manera en que te mantienes firme cuando otros se doblan.
Y este liderazgo interno está hecho de renuncias, renuncias a la comparación gratuita, renuncias a postergar, renuncias a sabotearte, renuncias a lo que te distrae, renuncias a la versión infantil de ti que quiere todo rápido, sin sacrificio. Y esas renuncias duelen, claro que duelen, pero son el precio de la evolución. Una bestia alfa no paga con lujos ni con ventajas, paga con disciplina sostenida, con mentalidad templada, con capacidad de decidir aunque duela. Es curioso, muchos creen que un alfa se mide por su superioridad, pero en realidad se mide por su consistencia. No es el que más grita, es el que más cumple. No es el que más aparenta, es el que más se mantiene. Un alfa no persigue la aprobación de nadie porque entiende que la aprobación es inestable. En cambio, busca dominio personal, porque el dominio personal te acompaña incluso cuando todos se alejan. Y aquí viene una verdad clave: una bestia alfa no teme al proceso, lo abraza, lo estudia, lo convierte en su gimnasio mental, sabe que el proceso es la verdadera fortaleza, que los días lentos también construyen, que los días duros también cuentan, que el progreso invisible también transforma, porque todo lo que haces cuando nadie te mira es lo que define quién eres cuando todos te observan. Una verdadera bestia alfa no se forja en la comodidad, se forja en el fuego de la presión. Y no hablo de presión externa, hablo de la presión interna que te obliga a enfrentarte a tus límites, a tus sombras, a tus hábitos rotos. La presión de verte tal como eres, sin adornos, sin disfraces mentales, sin excusas que maquillen la verdad. Solo tú frente a ti, un combate limpio donde nadie puede intervenir. Ese duelo interno es la esencia del crecimiento. Muchos huyen de esa batalla porque duele, porque es incómoda, porque exige honestidad radical. Pero el alfa se queda, aunque tiemblen los huesos, aunque arda la mente. Se queda porque entiende que la incomodidad es el cincel que le da forma al carácter. Lo interesante es que la mayoría busca un cambio externo sin alterar la estructura interna. Quieren resultados gigantes con disciplina mínima, quieren una vida fuerte con una mente blanda. Eso es imposible. Una bestia alfa entiende que la mente es el primer territorio a conquistar. Antes de que el cuerpo se mueva, la mente tiene que ordenar. Antes de que el mundo responda, tú debes organizar tu interior. Cada pensamiento es un soldado. Si tus pensamientos están desordenados, tu ejército mental será débil. Por eso el alfa entrena su mente como si fuera un cuartel: firmeza, claridad y dirección. No permite que cualquier idea entre, no permite que cualquier emoción se quede. Decide qué es útil y qué es ruido, decide qué construye y qué sabotea. Pero hay algo más profundo. La mirada de un alfa no se enfoca en lo que falta, sino en lo que puede construir. El derrotado mira la ausencia, el alfa mira la posibilidad. Es una diferencia mínima que determina destinos enteros. La ausencia te paraliza, la posibilidad te moviliza. Por eso, cuando enfrenta problemas, no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta simple detona una mentalidad ofensiva, estratégica, preparada para avanzar incluso con el terreno fangoso. Porque un terreno difícil no intimida a quien sabe que su fuerza no depende del terreno, sino de su capacidad de adaptarse. La adaptabilidad es una de las armas más poderosas del alfa. No peleas contra lo que no puedes cambiar. Ajustas, corriges, te mueves, avanzas. Si el viento cambia, ajustas las velas. Si la montaña es más alta de lo esperado, afinas tu respiración. Si la noche cae antes de tiempo, enciendes tu foco interno. Ser alfa no es imponer fuerza bruta, es saber cuándo empujar, cuándo resistir y cuándo redirigir. La rigidez rompe, la adaptabilidad domina. Y aunque suene contradictorio, la verdadera fuerza del alfa no está en la agresividad, sino en la estabilidad. En no desmoronarse cuando otros ceden, en sostener la mente firme cuando la tormenta se vuelve ruidosa, en mantenerse de pie cuando la emoción quiere empujarte al suelo. Estabilidad no es frialdad, es autocontrol, es la capacidad de sentir sin dejar que el sentimiento te gobierne, es la capacidad de pensar bajo presión sin permitir que la presión distorsione tu estrategia. La bestia alfa también entiende que la grandeza es un camino solitario, no porque estés solo, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio. Hay momentos en los que estás avanzando y nadie ve tus pasos. Ahí es donde tu determinación debe ser inquebrantable, no porque haya un premio inmediato, sino porque construirte a ti mismo es el premio. Un alfa no quiere aplausos, quiere progreso, no quiere reconocimiento, quiere evolución. Los aplausos duran segundos, la transformación dura para siempre. Pero la soledad del camino no debe confundirse con abandono.
Una bestia alfa sabe pedir ayuda cuando es necesario, sabe apoyarse en quienes suman, sabe rodearse de quienes también están construyéndose. El alfa no es un lobo aislado por orgullo, es un líder que reconoce que una manada fuerte se forma con carácter, no con dependencia. La diferencia es simple, el dependiente busca que otros carguen su peso. El alfa busca compartir dirección, no debilidad. Selecciona cuidadosamente a quien deja entrar en su círculo porque entiende que la energía de los demás influye en la suya. Una mala compañía puede desordenar años de disciplina. Una buena compañía puede potenciar tu camino. Y aquí llegamos a un punto fundamental. La bestia alfa no huye de la responsabilidad, la abraza. Sabe que todo aquello que quiere construir requiere que él mismo asuma el mando. Nada es más poderoso que un ser humano que entiende que su vida depende en gran parte de sus decisiones. Esa responsabilidad se siente como un escudo pesado, pero es también lo que te vuelve impenetrable. Porque cuando asumes el mando, ya no eres víctima del entorno, te conviertes en arquitecto de tu destino. Y un arquitecto no improvisa, diseña, ajusta, revisa, vuelve a construir si es necesario. El alfa se levanta cada día con un propósito que va más allá del ego. No quiere ser grande para ser admirado, quiere ser grande para ser útil, para ser sólido, para ser alguien en quien confiar, para ser alguien que no se quiebra en el momento crítico. Ese es el tipo de fuerza que transforma entornos enteros. Una bestia alfa entiende un principio que muy pocos están dispuestos siquiera a mirar de frente. El mundo no se adapta a tus emociones, se adapta a tu fuerza. No es el entorno el que debe suavizarse para que tú avances. Eres tú quien debe endurecerse para atravesar el entorno. La vida no detiene su ritmo porque tú estés cansado, frustrado o confundido. El mundo sigue girando, y si tú no te mueves con él, te quedas atrás. Por eso el alfa cultiva una mentalidad que no depende del ánimo, sino del compromiso. Su disciplina es más leal que sus emociones. Sus emociones cambian, su compromiso no. Y para mantener ese compromiso, el alfa desarrolla una habilidad esencial, la capacidad de actuar incluso cuando su mente grita que no quiere. Cuando el cuerpo se siente pesado, cuando la motivación desaparece, cuando la pereza intenta seducirlo con comodidad temporal. Es en ese instante donde se separan los fuertes de los fantasmas. El alfa identifica ese momento como un territorio sagrado. Ahí es donde se hace la diferencia. Cada vez que atraviesa esa barrera psicológica, su carácter se expande y su dominio interno se fortalece. Cada vez que obedece a la comodidad, el músculo interno se debilita. Esa conciencia lo obliga a levantarse, a moverse, a avanzar, incluso cuando sería más fácil detenerse. Y aquí aparece algo que casi nadie entiende. La mentalidad alfa no es una postura agresiva hacia el mundo, sino una postura agresiva hacia sus propias excusas. Ataca sus miedos con estrategia, no con desesperación. Ataca sus dudas con preparación. Ataca sus límites con paciencia y constancia. Su agresividad no se derrama sobre otros, se orienta hacia su propia resistencia interna. Eso es liderazgo real. Quien no se gobierna a sí mismo, no puede guiar a nadie. La bestia alfa también reconoce que el potencial sin disciplina es solo un espejismo. El mundo está lleno de personas talentosas, que nunca lograron nada porque su talento era liviano y su voluntad era débil. Pero un alfa no confía en el talento, confía en la repetición. En el trabajo día tras día, en la construcción milimétrica. Sabe que la grandeza no se logra en un instante, sino en miles de decisiones pequeñas. Mientras otros se pierden en sueños gigantes sin actuar, él avanza en pasos concretos, firmes, constantes. La constancia es su motor, la disciplina su combustible, la mentalidad su brújula. Un aspecto que muchos evitan aceptar es que la vida no te regala victorias limpias. La vida te entrega caos, y tú decides qué construir con ese caos. El alfa se mueve dentro del caos como quien navega en una tormenta pero sabe manejar el timón. No pide una mar sin olas, pide un barco fuerte. No pide una ruta sin fricción, pide una mente que soporte la fricción. La vida premia a los que se adaptan, no a los que se quejan. Las quejas son un ancla, la acción un motor. Pero incluso dentro de la acción, el alfa sabe que no puede depender únicamente de la fuerza bruta. La estrategia es esencial. La fuerza puede abrir caminos, pero la estrategia te permite avanzar sin estrellarte contra cada muro. La bestia alfa se detiene a analizar, a observar, a leer patrones. No se precipita a la primera emoción. No actúa desde la impulsividad, sino desde la inteligencia emocional y la lógica, porque sabe que una jugada mal pensada puede retrasar meses de disciplina.
El alfa no corre, se desplaza con propósito. Cada paso, incluso el más pequeño, tiene dirección. La soledad vuelve a aparecer en este camino, pero el alfa ya no la observa con resistencia, sino con respeto. La soledad es un campo de entrenamiento mental. Es el espacio donde la mente se aquieta lo suficiente para ver con claridad, donde puedes escuchar tus pensamientos sin ruido externo, donde las distracciones desaparecen y solo queda lo que eres realmente. La soledad es el gimnasio de la fortaleza interna. Y aunque la mayoría la teme porque revela sus debilidades, el alfa la utiliza para corregirse, para fortalecerse, para reenfocarse. No huye de ella, la transforma en un arma. Una de las lecciones más importantes de este camino es aprender a proteger tu energía. La bestia alfa no entrega su atención a cualquier cosa, no gasta tiempo explicando lo que no necesita explicación, no busca aprobación, porque sabe que la aprobación es una moneda que se devalúa en manos extrañas. Cuida su energía como un guerrero cuida su armadura. Cada pensamiento, cada acción, cada persona a la que le abre su espacio tiene un costo. Y el alfa es calculador. Invierte en lo que multiplica, descarta lo que divide. Pero el corazón del espíritu alfa radica en algo más profundo. La capacidad de mantenerse imparable, incluso cuando el mundo intenta frenarlo. Sabe que habrá días oscuros, días pesados, días donde la mente quiera rendirse. No se engaña. Sabe que habrá caídas, habrá dudas y habrá obstáculos inesperados. Pero también sabe que su identidad no está definida por esos momentos, sino por cómo responde a ellos. La bestia alfa no se considera invencible porque nunca cae, sino porque siempre vuelve a levantarse con una versión más afilada de sí mismo. Y aquí aparece el núcleo de esta mentalidad. La capacidad de avanzar sin esperar un permiso. De tomar decisiones sin esperar el momento perfecto. De construir sin esperar un clima favorable. El alfa actúa porque debe actuar, no porque todo esté alineado. Esa es la esencia de la fuerza real. Iniciativa. La iniciativa convierte a un individuo común en un líder. La iniciativa convierte un deseo en un plan. La iniciativa convierte un plan en una realidad. Cuando todo parece estancarse, el alfa no retrocede, calibra. Cuando el camino se estrecha, no se queja, se adapta. Cuando el cansancio llega, no se derrumba. Administra su energía y continúa. Este tipo de mentalidad no es arrogancia ni superioridad, es responsabilidad total sobre la propia existencia. Es una declaración silenciosa que dice, nada me detiene porque yo decido que nada me detenga. La mentalidad de bestia alfa alcanza su máxima expresión cuando comprendes que tu vida se está escribiendo ahora mismo, en cada acto pequeño, en cada decisión que tomas cuando nadie te observa. Muchos quieren que su historia sea épica, pero no quieren cargar el peso de construirla. El alfa entiende que cada día es un ladrillo que está poniendo en la estructura de su destino. Cada entrenamiento, cada hora de estudio, cada momento en el que eliges avanzar en lugar de detenerte, estás cimentando la versión de ti que dominará tu futuro. Esta mentalidad no surge de un discurso inspirador, surge del choque frontal con la realidad. Una realidad donde nadie viene a rescatarte, donde nadie te debe nada, donde nadie va a empujarte si tú no decides empujarte. Y esta verdad, lejos de debilitarte, te libera, porque te muestra que tu vida no depende de la voluntad de otros, sino de la tuya. El alfa entiende que el mundo premia al que se responsabiliza por sí mismo y castiga al que se victimiza. No porque el universo sea cruel, sino porque la vida está diseñada para moverse, no para detenerse. Si tú no avanzas con ella, te arrastra. Si tú no decides quién eres, el entorno te asigna un rol que no pediste. Por eso el alfa decide, actúa, se rehace. Su identidad no es un accidente, es una construcción intencional, una obra de ingeniería mental. Su disciplina es su herramienta principal, su claridad, su mapa, su voluntad, el motor que lo impulsa. Y cuando falla, porque todos fallan, no se esconde ni se excusa, ajusta. Observa el error con una precisión quirúrgica y lo convierte en aprendizaje. La caída no es un final, es un informe técnico sobre lo que debe reforzar. La fuerza del alfa no está en su cuerpo, sino en su capacidad de sostenerse a sí mismo emocionalmente cuando la presión aumenta. No se deshace por sentir miedo, no se rompe por enfrentar incertidumbre. En lugar de eso, respira, analiza y actúa. Y aquí muchos se equivocan, piensan que la fuerza mental es no sentir nada. Falso.
La fuerza real es sentir todo, pero no permitir que nada te gobierne. El alfa reconoce sus emociones, pero no les entrega el volante. Usa el miedo como alarma, no como tirano. Usa la duda como espejo, no como freno. Usa la incomodidad como pulidora, no como castigo. Todas esas sensaciones se convierten en herramientas cuando sabes manejarlas. La bestia alfa también comprende algo que la mayoría evita. El verdadero enemigo no está fuera, está dentro. Es esa voz que te dice que hoy no importa entrenar, que puedes dejarlo para mañana, que nadie lo notará si te rindes un poco. Esa voz que suaviza tus límites y te seduce con descanso innecesario. El alfa la ha escuchado muchas veces, pero ha aprendido a reconocerla, y en lugar de discutir con ella, actúa, porque sabe que la acción es el antídoto de la duda. Cuando haces lo que tienes que hacer, esa voz se desvanece, y cuando lo repites día tras día, tu mente aprende que tú mandas, no ella. Esta mentalidad crea una transformación silenciosa pero profunda. Empiezas a confiar en ti, no por motivación pasajera, sino por evidencia. Comienzas a ver que cumples lo que dices, que haces lo que prometiste, que sigues cuando antes te detenías. Esa confianza no se obtiene de palabras bonitas, se obtiene de esfuerzos repetidos. Y aquí está un punto crucial que los débiles no entienden. La confianza interna no es un regalo, es un récord. Es un historial de victorias personales, muchas de ellas invisibles para los demás, pero tú sabes que existen porque tú las construiste. Un alfa sabe que no está compitiendo contra el mundo, está compitiendo contra su versión perezosa, cómoda y distraída, contra su versión automática. Cada día se enfrenta a ese rival silencioso y lo derrota con decisiones pequeñas pero firmes. Y al hacerlo, su carácter se endurece y su mente se afila. Esta competencia interna genera una evolución constante. Lo que antes te agotaba, ahora te calienta. Lo que antes te intimidaba, ahora te impulsa. Lo que antes te frenaba, ahora te desafía. Es una metamorfosis mental que solo los disciplinados conocen. Pero el alfa también sabe algo esencial. La vida es un escenario en movimiento. Sus planes deben ser sólidos, pero su mente debe ser flexible, porque habrá imprevistos, habrá retrasos, habrá situaciones que no podrás controlar. El débil usa esto como excusa, el alfa como entrenamiento. Entiende que la flexibilidad es parte de la fuerza, que adaptarse no es renunciar, es inteligencia estratégica, que cuando el camino cambia, él ajusta su enfoque sin perder su destino. Que una interrupción no destruye una meta, solo exige un nuevo ángulo. Y dentro de esa flexibilidad, el alfa protege algo sagrado, su propósito. Un propósito no es una emoción, ni un capricho, ni un impulso. Es una misión que resuena tan profundo en tu mente, que incluso en días de caos sigue encendida. Es una brújula interna. No importa si la tormenta oscurece el paisaje. Mientras tengas tu propósito claro, siempre sabrás hacia dónde caminar. El alfa mantiene ese propósito vivo repitiéndose por qué empezó, recordando quién quiere ser, imaginando el futuro que está construyendo. No deja que su visión se contamine con ruido. Lo siguiente es fundamental. Un alfa no busca dominar a otros. Busca dominarse a sí mismo para convertirse en un referente. Su fuerza no es imposición, es influencia, es ejemplo, es presencia. La gente reconoce a quienes se han construido a sí mismos porque cargan con ellos una energía distinta, una energía que no nace del ego sino de la coherencia. El alfa no grita su fuerza se siente en su forma de actuar. No presume su disciplina se evidencia en su avance. No alardea de su mentalidad se refleja en sus resultados. La autenticidad es su arma más poderosa. Y cuando la vida lo pone a prueba, cuando los días son pesados, cuando el cansancio se acumula, el alfa no se quiebra porque ya ha entrenado para eso. Su resiliencia no es improvisada, es estructurada. Ha pasado por incomodidades que otros evitan y gracias a eso ha desarrollado resistencia mental. Ese es su escudo. Y es justamente esa resistencia la que le permite avanzar cuando otros se detienen, persistir cuando otros se rinden, levantarse cuando otros se quedan en el suelo. Una bestia alfa no se retira cuando el camino se vuelve estrecho, se adapta. No se asfixia cuando la presión sube, respira más profundo, no se quiebra cuando el ruido del mundo amenaza con distraerlo, afina el oído solo hacia lo que importa.
Porque cuando entiendes que tu mente es tu arma principal, descubres que no existen barreras, solo niveles que aún no has desbloqueado, y llegas a este punto del camino sabiendo que ya no estás jugando a mejorar, estás jugando a conquistar, en silencio, sin pedir permiso, sin buscar que te aplaudan, solo avanzando, como avanzan los depredadores silenciosos que no necesitan anunciarse para dominar. La mentalidad de bestia alfa no es gritar más fuerte. Es sostener tu propósito incluso cuando nadie más lo comprende. Es transformar cada tropiezo en una señal de recalibración. Es mirar tus fallas sin miedo, como quien examina un mapa que muestra rutas nuevas, no heridas abiertas. Porque el liderazgo que representa esta metáfora no tiene nada que ver con imponerse sobre los demás, sino con imponerte sobre tu propia versión ruidosa, insegura, perezosa, esa que aparece cada vez que estás a punto de crecer. La bestia alfa no se alimenta de elogios, sino de claridad. Y la claridad nace cuando dejas de pedir garantías y empiezas a responder con acciones. Cuando entiendes que la vida no premia al que espera, sino al que se planta en medio del caos con la mente afilada y la espalda firme. Un líder de verdad construye desde sus propias grietas, no desde un escenario perfecto. Por eso, cada desafío que cargaste hasta hoy no fue un castigo. Fue un entrenamiento encubierto. Cada vez que sentiste que estabas solo, estabas siendo educado para sostener tu propio peso. Cada vez que dudaste, estabas aprendiendo a reconocer tus límites para luego romperlos. Imagina por un momento que estás en lo alto de una montaña que tú mismo escalaste. No hay ruido, no hay cámaras, solo tú y el eco del viento que sopla entre las piedras. Ese silencio que rodea la cima es lo que separa a los que desean algo de los que están dispuestos a transformarse para obtenerlo. Tú llegaste ahí porque no seguiste el rastro de otros, sino que dejaste el tuyo. Porque elegiste ser autor, no espectador. Eso es pensar como una bestia alfa. Moverte con una determinación tan clara que incluso tus miedos terminan obedeciendo. A esta altura, ya lo sabes, la fortaleza no es física, nace en la mente. El liderazgo tampoco es una corona, es una responsabilidad que exige coherencia. Y actuar con mentalidad de bestia alfa implica ser ese tipo de persona que hace lo que prometió incluso cuando el entusiasmo se apaga. Que persevera incluso cuando el cansancio habla más fuerte. Que avanza incluso cuando la recompensa todavía no aparece. No se trata de sentirte superior, sino de ser inquebrantable ante todo lo que intenta detenerte. Porque lo más peligroso de una bestia alfa no es su fuerza, es su enfoque, es esa mirada que atraviesa la incertidumbre, esa manera de caminar sin prisa pero sin pausa, como quien ya decidió que nada podrá desviarlo, esa capacidad de mantenerse firme cuando otros se desmoronan, esa convicción interna que no grita hacia afuera, pero retumba por dentro como un tambor de guerra. Cuando adoptas esa mentalidad, tu vida deja de ser una serie de intentos fallidos y se convierte en una secuencia de avances calculados. La pregunta final es simple. ¿Vas a seguir caminando como si estuvieras probando terreno o vas a avanzar como quien sabe que el territorio ya le pertenece? Porque una bestia alfa no pide permiso para mejorar, no pide validación para avanzar, no pide aprobación para crecer. Se levanta cada día con una mente dispuesta a superar su propio historial. Y si hoy estás leyendo esto, significa que tienes la oportunidad de decidir. Continuar siendo una versión fragmentada de ti mismo o asumir por fin la fuerza, el liderazgo y la disciplina que ya te han estado esperando. Levanta la mirada, endereza la postura, afila la intención. No estás aquí para competir con otros, sino para gobernarte a ti mismo. Esa es la esencia de la metáfora. Esa es la verdadera mentalidad de una bestia alfa. Convertirte en el tipo de persona que inspira sin hablar, que lidera sin imponerse, que avanza sin frenar. Y todo empieza con una decisión que solo tú puedes tomar, pero que, una vez la tomas, ya no tiene retorno. Aquí termina el texto, pero tu entrenamiento continúa, en cada paso real que elijas dar.